Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es resolver dudas respecto a la prueba que tenemos el próximo miércoles. Antes que nada les comento que en la clase anterior estuvimos resolviendo también algunas dudas, me refiero con otro paralelo, así que todo esto va a quedar disponible. ¿Y de qué trata la prueba? Para quien no haya visto las clases anteriores o no haya leído el mensaje, son 3 problemas, donde vamos a tener, son 3, dije como 4 así, son 3, donde el primero va a ser de análisis de circuitos digitales combinacionales. La primera parte va a ser de la forma que vamos a tener un circuito. Voy a buscar la guía por acá para que ustedes puedan ver problemas de ese estilo, ¿ya? Por acá. Problemas de este estilo, ¿ya? Más parecido, por ejemplo, al de la tarea. ¿Vieron el de la tarea? ¿Lo pudieron resolver? O de hecho, ¿lo resolvieron o no lo resolvieron? Porque vi que habían subido bastantes. Claro, mira, había una pregunta arriba que no la había leído. Hay un ejercicio como el de la tarea. ¿Podemos trabajar con 1,0? Sí, de hecho sí, pueden trabajar con 1 o con 0, eso es totalmente opcional. Y va a ser uno como el de la tarea, que la tengo por acá, por acá, por acá. Ahí va a aparecer. Unidad 2, ¿cierto? Para quien no ha revisado. Acá está la tarea. Miren, hay 28 ya que han subido, muy bien. ¿Y dónde puse el enunciado? Lo mandé en el mismo mensaje, ¿cierto? Está acá, en el foro de avisos, novedades. Y esto es una recomendación para ustedes de aquí en adelante. Toda la información oficial de la universidad, o sea, me refiero de los cursos, se entrega por acá. Entonces, y esto lo que hace es les linkea, por decirlo así, a su mail. Le manda un mensaje automáticamente a su mail. No sé si a ustedes les llega o no. Traten de que se pueda, de configurarlo para que sí les llegue, ¿ya? Porque de repente le pueden decir, no, la prueba se corre, se adelanta, se atrasa, lo que pase, todo llega por acá. Así que es bien importante. Al principio, obviamente, yo sé que uno como que no, a veces no sigue mucho esa idea y todo. Claro, no se ven las fotos, es verdad. Ahí. ¿Se fijan? Es como esta estructura, yo creo que un poquito más simple, con menos puertas de esta XOR y XNOR, porque tienden a complejizar un poco el problema. Y se va a pedir lo mismo. Obtener la función simplificada. No se va a pedir tabla, no se va a pedir implementación del circuito si que quedó más pequeño, no. Función simplificada. Si ustedes quieren hacerlo con álgebra o lo quieren hacer con tabla, es totalmente válido. Si quieren trabajar con los ceros, con los unos, también. ¿Ya? Esa es la dinámica del problema 1. Así que les recomiendo que lo realicen. Este, como les digo, tiene un nivel superior al de la prueba. El de la prueba va a ser más simple. Yo apunto a que tarden a lo más 20 minutos, no más que eso. 15, 20. Este yo podría estar, no sé, media hora, una hora, así que estoy aprendiendo a haciéndolo fácil. ¿Ya? Ese es el problema 1. Problema 1. Luego, vamos a buscar por acá. Acá estamos. Problema 2. Diseño. Bueno, ya, voy a responder esa pregunta en un momento, ¿ya? Ya, problema 2. Es de diseño de circuitos combinacionales, ¿ya? Acá lo que se pide, en específico, obviamente el diseño es más amplio. Es partir desde un enunciado, o saber cuántas entradas y salidas tenemos que ocupar, o cuántas podríamos, porque no hay siempre una solución única. Luego, construir la tabla verdad, ¿cierto? Donde para todas las combinaciones de entrada yo digo qué pasa con la o las salidas. Después de eso, simplificar usando mapas de Carnot y llegar finalmente al circuito, ¿cierto? En este problema en específico para la prueba, mucha atención, yo les voy a dar la función. Se la voy a dar escrita así, por ejemplo. Supongamos de esta manera. Supongamos ahí 7, no sé, 16, así. Me faltaron, ¿no? Supongamos ahí. Sería de 5 variables, ¿cierto? Si cuando tuvieron 17. En este caso hubiera sido de 5, así que no le ponemos de 5. Por ejemplo, de esa forma, ¿ya? ¿Y qué pueden hacer ustedes? Ustedes pueden trabajar con los ceros o con los unos. No se olviden que si yo tengo una sumatoria de minterms, lo que me están diciendo son los unos. Si yo veo, por ejemplo, acá el mapa, tendría unos en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, perdón, en la 4, en la 7 y en la 16. ¿Ya? Marco, mira, respecto al informe, si quieres me puedes mandar un mail. O en horario de consultas también me podrías consultar, ¿ya? Porque está todo de que la clase de hoy día, como igual es bien reducida,
La podemos usar exclusivamente para la prueba, ¿ya? ¿Te parece? Si quieres me escribe el mail ahora mismo y yo te respondo así. Ya, entonces, eso es lo que me indicaba acá para el caso de los midterms, me está indicando dónde están los unos, ¿cierto? En esas posiciones. Y si es que yo tuviera, por el contrario, expresada la función, porque la prueba puede salir ya sea con midterms o con maxterms, la idea es que ustedes dominen ambas, ¿cierto? En este caso me indica los ceros, ¿ya? Me indica acá y dónde están. Por ejemplo, como lo que aparece acá, miren. Tenemos que la función sería la productoria de maxterms 0, 2, 4, 5, 8, 11, 15, que corresponde, según recuerdo, al problema 14 de la guía. ¿Ya? Yo ahí veo que me están diciendo los ceros, puedo simplificar usando los ceros y obtengo la expresión. Recuerden que cuando trabajo con los ceros, por cada uno de los grupos que yo formo, obtengo una suma, donde si es que la variable cambia, se va, y si es que se mantiene fija en 1, va a quedar negado, y si es que está fija en 0, va a quedar sin negar. Por eso pueden ver que en el grupo verde, donde tenemos A que cambia de 0 a 1, se fue, ¿cierto? Vemos que, por ejemplo, el B está fijo en 0, por tanto queda como B, queda sin negar, ¿cierto? Vemos también que el C está fijo en 0, también queda como C. El D lo mismo, ¿cierto? Está fijo en 0, queda así. Pero, por ejemplo, en el caso del grupo rojo, vean ustedes que el A está fijo en 1. Por tanto, va a quedar negado. Bueno, estoy usando un naranjo, pero ahí, ¿cierto? Queda negado. Lo mismo pasa con el C, que el C y el D, de hecho, están fijos en 1, por eso quedaron negados los dos. ¿Qué pasó con el B? El B se fue, ¿cierto? Porque el B cambió. Como pueden ver ustedes, cambió de 1 a 0, así que se fue. ¿Ya? Y eso es lo que hacemos. Y cada uno de estos términos que obtenemos son sumas que terminan, ¿cierto?, multiplicándose para entregarnos la función. Si trabajo con los unos, es diferente, porque con los unos yo hago entonces esto. Supongamos que ahí yo quiero obtener la función. Voy a obtener productos, y si es que están fijos en 0, nos quedan negados. Negados, ¿cierto? Y aquí, como pueden ver, yo puedo obtener soluciones que sean diferentes y al mismo tiempo equivalentes. ¿Alguien en la prueba, perdón, en la tarea, se dio cuenta de que habían varias opciones? ¿Se dieron cuenta de eso? Y voy a proceder a responder las dudas que me escribieron acá arriba. Ya. Cuando se dice función simplificada, no es necesario hacer el circuito resultante al final, efectivamente. Si se pide función simplificada, queda así nomás, no hay que hacer nada más. ¿Ya? Eso se hace. Y después me dice Manuel, de la guía de ejercicios que di, ¿desde qué ejercicio se puede empezar a hacer para practicar la prueba? Ya, miren. Respecto a eso, yo diría que la prueba sería como desde por acá. O sea, me sirve para prepararla, a pesar que hay problemas de acá que no van a salir obviamente en la prueba. ¿Sí? Pero me ayuda para ejercitarlo, si así lo quiero. De hecho, como ejercicios, en realidad desde la 2 hacia adelante. Desde la 2 hacia adelante me sirven para practicar. ¿Cuáles son más reales, por decirlo así? ¿Se van a ajustar más a lo que es la misma prueba? Por ejemplo, este de análisis, ese para el diseño, porque yo aquí me parece que hay algunas que les pido diseñar, ¿no? Implementar la función. Y si no lo pido, debería ponerlo, eventualmente en alguna guía futura. Ya, aquí sale analizar, ese podría ser fácilmente como el primero. Aquí ustedes podrían buscar obtener la función simplificada, correspondiente en este caso a F1, a F2, a F, ¿sí? A F1, F2, este lo hicimos también en clase, si recuerdo bien. Y, como les digo, estos problemas de acá más adelante les sirven si ustedes quieren practicar más que nada el procedimiento. Yo, en lo particular, les recomiendo que hagan esto, que tomen funciones como las que están expresadas acá. Pensemos incluso lo que aparece acá. Yo diría que como estas funciones, y las implementen. Eso lo recomiendo. Claro, está en el aula, perdón, la guía está en el aula. Está todo en el aula, miren. ¿Estoy logueado o no estoy logueado? Sí. Acá, miren. En la unidad 2 en específico. Acá ustedes pueden encontrar los temas. Le dejé también un formulario que le había prometido hace tiempo, ¿cierto? Esto está subido como del 8 de junio. Acá ustedes pueden encontrar todas las puertas lógicas. Está dibujado a mano cuando todavía no sabía usar la regla en el Microsoft Whiteboard. ¿Ya? Acá que tienen que recordar ustedes que la puerta NOT me permite obtener lo contrario de lo que tengo en la entrada. Si tengo un 0 en la entrada, obtengo un 1 en la salida. Si tengo un 1 en la entrada, tengo un 0 en la salida, ¿cierto? Por eso invierte.
La AND, una forma simple de recordarla es pensar, si es que tengo un 0, inmediatamente la salida va a ser 0. La única posibilidad de tener 1 en la salida para una puerta AND es que todas sus entradas sean 1. ¿Sí? Y en el caso de la OR tenemos que, por ejemplo, basta un 1 en la entrada para que inmediatamente sea 1 la salida. ¿Sí? Y así pueden seguir revisando ustedes. Por ejemplo, acá la NAND y la NOR son las inversiones. Con los max terms, en realidad sí están asociados con los ceros. Y funciona como la lógica matemática, efectivamente, Javier. Tal como lo vimos en las clases, era así. Es que esto está implícito en la implementación después. Ahora ya, mira. Voy a continuar con lo que le estaba mostrando. No era esto. Acá, ¿cierto? Le estaba mostrando esto, que eran, en realidad, cómo yo puedo simplificar a partir de los mapas, ¿cierto? Y recuerden que ¿dónde aplicaría esto? Lo podría aplicar, por ejemplo, al momento de estar haciendo análisis. Si es que supongamos que parto del circuito, obtengo la expresión y yo la llevo al mapa para poder simplificar más simple, por ejemplo, lo podría haber hecho así. O podría también hacerlo con la tabla. O sea, es totalmente válido. Yo después podría usar el mapa para simplificar y obtener la expresión. Para el caso de diseño, ahí sí es explícito. Claro, efectivamente lo que estoy haciendo, Matías. Le estoy diciendo efectivamente de qué ejercicios van a ver. Ya, miren. El problema 1 es de análisis, ¿cierto? De análisis donde vamos a partir de un circuito como los que yo les mostré y se pide obtener la ecuación simplificada. Tal como les muestro acá, miren. Como este ejercicio, pero yo diría un poquito más simple. Exactamente como eso. Problema 2. A partir de una función como esta, o como las que yo les decía de acá, ustedes pueden entonces simplificar, por ejemplo, con el mapa de Carnot, como lo estoy haciendo en este problema, en ese problema y en ese problema. En uno trabajé con los ceros, en otro trabajé con los unos. Me di cuenta también que hay soluciones que son equivalentes, a pesar que no sean iguales. ¿Se fijan que la única diferencia está en el grupo azul que tomé? Y eso es válido. ¿Qué haría después yo? Una vez que partí de la función, ¿cierto? Expresada en este caso como una productoria de max terms, simplifiqué usando el mapa, llegué a una función simplificada, simplemente implementar. ¿Y para implementar qué uso? Las puertas lógicas que les estaba mostrando, ¿cierto? Que están publicadas en la unidad 2 del aula. Y obviamente lo vimos en las clases también, pero ahí están resumidas. Miren, fíjense que acá lo que hacemos es lo siguiente. Ahí. Tenemos, ¿cierto? Esta operación es un producto. ¿Cómo lo puedo implementar? Con una puerta AND, que lo que hace es multiplicar lo que tienen sus entradas y entregarlo a la salida. Tomamos entonces el A negado, que de hecho el A negado me aparece acá, ¿cierto? Porque esta puerta que está ahí, ese triángulo con el círculo, lo que hace es invertir. Después el B negado, ¿cierto? Lo sacamos de ahí. Y con el D. Y tenemos ahí el producto. Acá tendríamos entonces el A negado, B negado, C. ¿Sí? Después de eso, ¿qué tendría? Tendría, por ejemplo, el naranjo, que sería el A negado, B, C. Como ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? El A negado, después tengo el B y después tengo el C. Y eso me permite obtener. Y así obtienen todos los productos. ¿Qué faltaría al final? No, yo no les pido que usen todos los colores. Ustedes lo pueden usar si así lo quieren, pero es totalmente opcional. Yo lo ocupo para que se vea mucho más clara la relación que existe entre la función, como ustedes pueden ver ahí, si no borro obviamente el término, y el elemento que produce eso. Este elemento que está ahí es el que produce esa operación, esa multiplicación. ¿Quién produce la negación del A? Lo produce él. ¿Se fijan? Y por eso estábamos viendo recién lo que les mostraba por acá, que se me perdió, pero de hecho estaba en el aula. Ahí está. Tengo dos veces abierto el formulario, ¿se fijan? Y son las puertas las que producen esas operaciones. Esa es la parte final del diseño, vale decir, del problema 2 de la prueba. Ahí. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá los dos primeros problemas? El mapa de 5 variables, mira, podría poner yo una función, pero no, en realidad no. No voy a poner una función de 5 variables. Pero eso ya es como, sería válido. O sea, podría haberlo hecho, pero yo personalmente les comento que no lo voy a hacer. ¿Se entiende? Y voy a ver si hay por aquí otra pregunta que se me ha escapado. Me preguntaban respecto a qué compañía de Wi-Fi recomiendo. Yo recomiendo Entel, la verdad, siendo bien honesto. A pesar que aquí en la casa donde estoy yo ahora hay BTR, pero ustedes saben, ¿qué les puedo decir yo más acerca de ellos, cierto?
Le respondí respecto a Manuel sobre la guía de ejercicios. Algo del informe le comenté a Marco que me mandara el mail, ¿cierto? Los max term se relacionan con los ceros, efectivamente. Ya, sí. Claro. Bueno, de hecho eso me han dicho, ¿no? Es como que uno como que tiene a veces prejuicio respecto a eso mismo, ¿cierto? Ya. Y eso sería respecto a ese problema, ¿cierto? El problema 2. Recuerden, yo les voy a dar la función expresada como ya sea sumatoria de minterms o como productoria de max terms. Si le doy la productoria, le estoy dando los ceros, como acá. Si le doy la sumatoria de minterms, le estoy dando los unos. Pongamos que podría ser así. Después ustedes simplifican, aplicando en este caso lo que yo les comento, y llegan finalmente al circuito. Los colores son opcionales. Como les digo, si ustedes los quieren agregar, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Me habían preguntado también sus compañeros por este problema, el problema 18, que sale así en la guía, miren. Que esto por si acaso, les digo, yo no voy a preguntar el problema, un problema del estilo del problema 18, es solamente para efectos de que si alguien tenía la duda. Que esto lo que aparece acá es la misma información que me entrega la tabla. Yo tengo 0, 0, 0, 0, 0, 1, tal como lo dibujé acá, ustedes pueden ver, y la función f me está indicando a mí qué pasa, ¿cierto?, para cada una de las combinaciones. En definitiva, teníamos solamente 3 combinaciones para las cuales la función era 1. Si quisiéramos simplificar, yo ocupo el mapa, también lo podría haber hecho con álgebra, ¿cierto? Pero con el mapa es muy directo. Y ahí ustedes pueden ver que efectivamente la relación que hay entre ese término, que está solo, ¿cierto? Lamentablemente, ¿cierto? Queda así. Tenemos el de acá, ¿cierto? Trabajando con los unos, cambia el A de 0 a 1 se va, cambia el B en 1, o sea, perdón, queda el B en 1, así que queda fijo como B. Y por último el C, ¿cierto? Si es que alguien tenía la duda. Ahora, ¿alguna duda hasta acá con respecto a los dos primeros problemas? Cualquier duda, recuerden. Yo tenía la galleta en la mano hace rato. No sé si la habían visto. Ya. Muy bien entonces. Claro, 200 megabits por segundo de bajada es rápido. Es bueno. Ya. Y ahora, el último problema va a ser de Quinn McCloskey. Nosotros lo revisamos en la clase anterior, hicimos problemas. Sí te recomiendo Intel. De verdad. De hecho, respecto a Quinn McCloskey, yo les recomiendo que si no vieron los videos previos, que por favor los vean. Porque ahora yo voy a hablar cómo va a ser el problema que se va a preguntar. Porque en sí, el método, si me preguntan a mí, es un poco más largo de ejecutar manualmente, porque esto está hecho para ser programado. Es muy sistemático. Entonces va paso por paso desarrollando el problema hasta que finalmente lo resuelve. ¿Para qué nos sirve Quinn McCloskey? Para los casos donde tenemos más de 5 variables, podría decir yo. A pesar que nosotros lo ejemplificamos muchas veces con 4 porque, para que sea manejable para los humanos. ¿Ya? Pero acá lo vamos a ver. Y les voy a comentar cómo se va a evaluar finalmente. Porque yo mismo le estoy diciendo que es extenso, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer es que les voy a dar el problema avanzado. O sea, por ejemplo, yo lo voy a dejar hecho, supongamos, hasta la columna 1 y una parte, y ustedes tienen que continuarlo y terminarlo. Esa va a ser la forma. ¿Sí? Y como les digo, yo ahora lo voy a revisar y quiero que cualquier duda que tengan ustedes me comenten, porque yo voy a explicar cada detalle, ¿cierto? Me voy a soltar algunos pasos, pero donde está la explicación completa de este problema que están viendo acá es en la clase 21. Antes de eso se explican algunos conceptos que ustedes también los pueden ver. ¿Ya? Yo recomiendo que los vean porque esos conceptos nos ayudan. Ya. Y justamente Félix, eso les iba a comentar también. ¿Ya? Tenemos tiempo, así que antes de pasar a revisar este problema que aparece, ¿cierto?, de la clase del día miércoles 17, que lo vamos a revisar ahí para aclarar dudas que pueden tener, les voy a comentar algo también respecto a la prueba, porque me habían consultado, ¿cierto? Déjame cerrar este que tengo tantas cosas acá que después si me caigo va a ser porque se colgó el computador, porque abrí muchas veces las mismas cosas. Vamos a cerrar este también, si ya lo explicamos, ¿cierto? Bueno, esta es la clase anterior. Es que sí, de hecho lo armé. Lo armé de la rápida. Quería grabar algo, pero la verdad es que no he podido. Después les voy a mostrar el setup.
Ya. Entonces, ya. ¿Cuál es la dinámica de la prueba? Miren, la prueba, como yo les comentaba en el mensaje que les envié, que está por acá, ahí está. En principio, ahí están los temas que yo les comentaba. El día miércoles va a estar abierta la actividad desde las 2:20 hasta las 17:10 horas. La prueba en sí, ustedes pueden descargarla, por ejemplo, a las 2:20, a las 3, incluso a las 5. Obviamente no se lo recomiendo a nadie. Pero la idea es que van a poder subir su tarea, obviamente, o sea, perdón, su prueba, con el enunciado. Me refiero a que ustedes la resuelven, por ejemplo, en papel, en su cuaderno, en hoja, lo que sea, le sacan fotos o la escanean, ¿cierto? Usan, pueden usar alguna aplicación de ese estilo que permite escanear más rápidamente y generar un PDF. Y eso ustedes lo van a cargar en la actividad de la prueba, ¿ya? Van a entrar y lo van a hacer. Yo les voy a mostrar tal cual como lo van a hacer. Vamos a hacerlo, el ejemplo con la tarea, ¿ya? Yo acá voy a entrar como que si esto fuera la prueba y de hecho para que sea más interesante vamos a verlo como estudiante. Vamos a verlo como estudiante y vamos a ir chequeando. Ya, así que entramos. Acá yo hice una carga porque les quería mostrar a sus compañeros, pero voy a asumir que no tengo ninguna carga, ¿ya? Vamos a cerrar acá, para que lo vean tal cual. Oh, de hecho no presenté nada. ¿Podría anular mi...? Ya, pero en principio yo lo que voy a ver es un botón que me va a decir, así como agregar entrega o realizar entrega. Voy a darle clic al botón y acá yo voy a asumir que de momento no tengo nada. No tengo nada. Ese es un benchmark que estaba haciendo para ver cómo anda el disco duro. Y vamos a cargar algo. Vamos a, por ejemplo, cargar esta guía problema 3, que supongo que es de otro ramo. Y fíjense que yo podría subir el PDF, podría subir las imágenes por separado. Les voy a dejar también un límite de 20 archivos. No creo que alguien requiera 20 páginas o 20 imágenes para eso. Ese límite viene por defecto. Por lo general en las aulas lo que pueden hacer ellos es, desde el punto de vista del administrador, aumentar esa capacidad. Pero últimamente lo han dejado en 32, ¿ya? A menos que sea para casos bien puntuales. Porque antes se podía subir, ¿ya? Pero lo que pasa es que igual lo tienen limitado. Si me preguntan a mí, en realidad, para lo que es la prueba de nosotros, no creo que se requiera más de 32 megas, la verdad. ¿Sí? Pero viene por defecto, lo ajusta el administrador del aula. Y ahí cargan todos los archivos. ¿Qué pueden hacer si en el caso que no se han preocupado de, no sé, ver cómo poder crear un PDF? Pueden subir las imágenes y no hay problema, porque después esto yo lo descargo. Después esto yo lo descargo y cómo lo vería, para que ustedes tengan también una noción de lo que yo veo después. Yo lo que veo es esto. Entro a calificar, ya hay 29. Bueno, aparece la mía, que es de mentira. ¿Se fijan que algunos ya subieron? Y yo puedo descargar todo junto, miren. Todas las entregas. Y me va a crear un zip que va a contener carpetas con todos los archivos. Y me quedan separadas y en realidad identificadas cada carpeta con el nombre de ustedes. Y esperemos que lo descargue. Creo que lo había descargado ya, miren. Ahí está. Y después me meto a esto. Y ahí está, miren. ¿Se fijan? Entonces yo, por ejemplo, puedo entrar ahí. Oh, aquí lo dejo en un RAR. Por eso que en realidad comprimirlo no hace mucha diferencia. ¿Entré alguna de ustedes? De WhatsApp. Medio raro eso, ¿eh? A lo mejor se mandó por WhatsApp. Eso es válido. Me imagino que para pasarlo al PC, supongo. O se descargó de nuevo. Cancelemos nomás. Cancelado. ¿Sí? ¿Se entiende la dinámica? Ah, muy bien, Sofía. ¿Ya? Y así es como lo veo yo. Y una vez que subí un RTF, ¿qué es eso? Supongo que es como un Excel o algo así. No sé. ¿Una imagen? Bueno, ahí vamos a ver si lo podemos abrir. Traten de subir imágenes o PDF. Un virus. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿O alguien tiene dudas respecto al procedimiento? Un punto exe, ¿se imaginan así? Dime, Félix, para poder revisar el otro problema después de responder a tu duda.
Mm, ya, pero mira, por si acaso va a quedar grabado. Ya, te voy a mostrar rápidamente, pero te comento que queda grabado, mira. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo estoy aquí entrando como estudiante para que ustedes lo vean. Yo ya cargué uno como ejemplo, por eso me aparecen esos archivos. Pero supongamos que no he cargado nada, me diría realizar entrega. Ustedes también, si es que no han subido tarea, pueden verlo así. No, el periodo de acceso a la prueba no es aparte del periodo para completar la prueba, pero es una muy buena pregunta eso. Y aquí yo puedo agregar las imágenes y las puedo arrastrar directamente. ¿Por qué esa es una buena pregunta? Vamos a subir una clase 32 de otro curso. Es un archivo como de dibujo. Ahí está. Y lo guardamos. ¿Se fijan? Y subí los tres. ¿Hasta cuándo yo puedo, por ejemplo, editar esto? Eso es muy importante. Va a estar abierto desde las 14:20 horas hasta las 17:10. Después yo igual lo dejo abierto, pero como les comento, creo que no lo he comentado, pero después se aplica descuento si que ustedes se atrasan, ¿ya? Así que traten de no subirlo después, obviamente. Y esto se puede editar, supongamos que yo la subí, después me di cuenta, oh, me equivoqué acá, lo cambio, lo cargo de nuevo y lo puedo editar hasta que se cierre. ¿Ya? Después de que se cerró no se pueden hacer modificaciones. Y no hay límite, por ejemplo, de tiempo. Si ustedes, por ejemplo, ingresan a las 14:20, tienen todo el tiempo hasta las 17:10. Pueden entrar en cualquier horario. Y la prueba está diseñada para que ustedes la resuelvan en unos 60 minutos. Ni siquiera los 70. Que la resuelvan en 60. ¿Ya? De 14:20 hasta 17:10, ustedes pueden ingresar, descargarle el enunciado porque va a estar en un PDF, resolverlo en papel a mano, ¿cierto? Escanearlo, sacarle, perdón, sacarle fotografía, esa es la galleta, ¿ven? Sacarle fotografía, cargarlo acá, darle a guardar y con eso está listo. Si lo quieren editar, lo pueden hacer hasta las 17:10 y después de eso ya no les deja, porque si no lo considera como una entrega atrasada, ¿ya? Y yo por lo general les comento que pongo un descuento progresivo. Son 3 preguntas, tal como se menciona acá, mira. Acá no, como se menciona acá donde estábamos viendo desde la clase. Ahí. ¿Sí? Recuerden, son 3 preguntas, como le mandé el mensaje y como le estoy comentando ahora. Ya, muy bien. Claro, ese día no tenemos clases, pero yo voy a estar disponible en videoconferencias para resolver dudas. O sea, yo voy a estar disponible. Si alguien se conecta y me dice, en tal pregunta, ¿qué se pide tal cosa? Tal cual. Yo les respondo, ¿me entienden? Todo igual. En realidad para mí esto es como estoy ahí disponible, porque la idea es tratar de emular lo que ocurre en la clase, porque si nosotros estuviéramos físicamente en la clase y ustedes están haciendo la prueba, si alguna pregunta no les queda claro o tienen alguna duda, me pueden consultar, ¿cierto? En este caso, ustedes entran a la videoconferencia y me consultan. También pueden estar conectados si así lo quieren, pero ¿ya? En específico la idea es que sea como bien puntual. Se puso a llover. Yo me estoy ahogando por comer una galleta, ¿ven? Esas galletas de avena, galletas de avena, cacao. Ya. ¿Alguna duda adicional sobre eso? Porque todavía tenemos tiempo para poder revisar bien este problema, porque el de Quinn McCloskey, como les digo, se lo voy a dar avanzado. Y ustedes van a tener que terminarlo únicamente, porque en sí sería muy extenso. Yo creo que para que lo puedan hacer en 20 minutos, no, sería muy largo. Marco, mira, no voy a pedir los 4 pasos, voy a pedir solamente llegar a la función simplificada, la expresión simplificada. Ahí tú puedes ocupar tabla, puedes usar álgebra, mapa de Carnot, lo que tú quieras. O sea, podrías ocupar alguno de esos 4 pasos. Pero yo lo que voy a pedir es únicamente eso, ¿ya? Y obviamente ustedes se podrán dar cuenta por la tarea que casi al final igual uno termina haciendo bastante eso, ¿cierto? Pero hay libertad para ocupar las herramientas que hemos visto en el curso, las que hayan inventado ustedes, lo que quieran. Mientras esté el desarrollo ahí, obviamente. Claro, de hecho sí. Son como distintas formas de hacer el ejercicio. Lo que pasa es que es para tener una guía de cómo lo podría hacer. Yo primero obtengo la expresión, después puedo hacer la tabla, puedo ocupar álgebra, ¿cierto? Y ahí va en uno. De hecho, yo, como les mostraba, hasta ocupar el mapa lo puedo hacer. Hay muchas alternativas siempre. Ya, entonces vamos a pasar a revisar el problema de Quinn-McCloskey, el que vimos en la clase anterior.
más que nada quiero aclarar cómo lo fuimos trabajando. Si alguien quiere, por ejemplo, entrar más al detalle, porque ahí voy paso a paso, repito varias veces, lo puede chequear en el mismo video de la clase, ¿ya? Pero les voy a subir otro problema también que tengo resuelto. Lo tengo en papel, sí, así que tengo que pasarlo en limpio. En realidad escribirlo acá y se lo subo. Se lo subo hoy día, bien tardecito, antes que termine el día, obviamente. Y ahí lo trabajamos. O sea, ahí lo pueden revisar ustedes en realidad, porque le voy a subir un video también explicativo. Más o menos lo que voy a hacer ahora. Partimos. Método de Quinn-McCloskey. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para poder simplificar funciones que sean más extensas, que tengan muchas más variables que lo que podemos resolver, por ejemplo, usando álgebra o mapas de Carnot, porque en mapas de Carnot sobre las 5 variables se hace más difícil. De hecho, 6 se puede hacer, pero ya como que son de 3 dimensiones y ya más allá de eso se hace inviable para uno que es humano, lamentablemente. No, no. De hecho, me refiero a que es más complejo ya. No es tan simple como de 3, de 4 variables, 5. Y este método, de hecho, cuando son más variables, funciona mejor o funciona sin ningún inconveniente porque empezamos a descartar más fácilmente. Ahí gana su verdadero poder, por decirlo así. Y además es muy fácil de programar, por el hecho de que finalmente es muy sistemático. ¿Cómo partimos entonces? El problema va a decir, simplifique usando el método de Quinn-McCloskey, me van a dar la función. Yo, como les digo, lo voy a dar avanzado en el sentido que probablemente la columna 1 va a estar hecha o la columna 2, dependiendo del largo del problema. Está pensado para que ustedes lo puedan resolver, obviamente, en 20 minutos lo que va a estar en la prueba. Y vamos a tener acá lo siguiente. Se van a identificar los códigos binarios de cada uno de los minterms. Recuerden que los minterms 0, 1, 2, 3, 14, 15 en este caso del problema se representan así, ¿cierto? Ahí están los códigos binarios. Luego se agrupan los diferentes minterms según la cantidad de unos que tienen. Si tienen, por ejemplo, le voy a ir marcando para que ustedes me vayan siguiendo. Si tienen, por ejemplo, 0 unos, quedan en el grupo 0. Si tienen un 1, quedan en el grupo 1. Como pueden ver acá, ¿cierto? Tienen solamente un 1. Después, en el grupo 2 van a quedar los que tengan 2 1. En el grupo 3, lógicamente, los que tengan 3 1. Y en el grupo 4, así. Y estos podrían ser más grupos, porque podría tener yo una función con más variables, ¿cierto? Totalmente válido. ¿Qué haría ahí? ¿Sí? ¿Se entiende esa dinámica? Es simplemente agrupar según la cantidad de unos que tiene el binario correspondiente a dicho minterm, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. Estaba borrando el círculo. Ahora, para poder continuar hacia adelante, supongamos a la columna 2 y a la 3 y a todas las que sigan después, en teoría, porque no está definido un fin todavía, lo que nos vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a ir comparando. Esa es la palabra clave, comparando. Para ver qué tanto se parecen, por ejemplo, dos grupos o en realidad dos elementos de un mismo grupo. Dos elementos de dos grupos contiguos, ahí sí. Vamos a comparar los del grupo 0 con los del grupo 1, los del grupo 1 con los del grupo 2, los del grupo 2 con los del 3, los del 3 con los del 4, y siempre así. ¿Ya? Pero nosotros no vamos a comparar este con ese, ni tampoco, por ejemplo, el 2 con el 4, ni menos aún, por ejemplo, el 1 con el 3, ni con el 4, no, eso no comparamos. Siempre así. ¿Y por qué? Podría preguntarse a alguien que quizás no vio la clase o no le quedó tan claro. Porque nosotros lo que buscamos es solamente poder juntar o decir que son compatibles aquellos términos, ¿cierto? Expresados en este caso como un número binario, donde solamente hay un cambio de bit. Solo uno, no cambian más. Y si es que solamente cambia uno, decimos que son compatibles. Eso es lo que buscamos nosotros. Que sean compatibles. Vamos a verlo con el ejemplo, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, el grupo 0 y 1. Vamos a comparar entonces al minterm 0 con el minterm 1. ¿Cuántos bits difieren entre ellos? Es como, ¿qué tan diferentes son? Solamente difieren en 1, ¿cierto? Por eso es que los podemos juntar de la siguiente manera. Así, y escribir 0, 0, 0, guión. Porque es todo lo que lo diferencia. ¿Se entiende eso?
Muy bien. Entonces, seguimos. Y muy importante, cada vez que un minterm que estemos trabajando nosotros se haya combinado con alguien más y por tanto haya progresado hacia la siguiente columna, nosotros lo vamos a marcar con ese check, o con ese, ¿visto? ¿Cómo dicen ustedes? Cada vez que se propague y aparezca de alguna forma, por ejemplo, aquí el 0 se juntó con el 1, pasó a la otra columna, perfecto, lo marcamos. Esa es la regla para marcarlo, ¿ya? Y como el 1 se mezcló con el 0, también quedó marcado. Y seguimos. Ahora el 0 lo comparamos con el 2. Nos fijamos que solamente difiere ese bit. Por tanto, yo formo este grupo 0, 2 y lo pongo así. Son compatibles, por decirlo así. No son tan diferentes. Solamente difieren en un bit, que es lo importante para nosotros. Y aquí nosotros diríamos entonces, ya, entonces el 0 se combinó con el 2. Ahora el 2 se combinó con alguien, avanzó a la siguiente columna, todo perfecto para él. Sí. Y el 0 lo marcamos de nuevo. Y yo les digo ahí que no se marca de nuevo. Una vez que lo marcamos ya está listo. Ya él se propagó. Hay alguien que lo contiene, por decirlo así. Que lo representa él en la siguiente columna. Seguimos entonces el 0 con el 8. Vemos que también acá solamente hay un cambio, ¿cierto? Creamos esto de acá. Por tanto, como el 8 se propagó, ¿cierto? Es representado por alguien en la columna siguiente. Le ponemos su check. Y así seguiríamos. Seguiríamos, por ejemplo, compararíamos ahora el 1 con el 2, ¿cierto? Así que comparamos el 1 con el 10. Vemos que solamente en este caso, ¿cuántos cambios hay? ¿Son compatibles el 1 y el 10? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Serían compatibles o no serían compatibles? Ahí viene la pregunta clave. No serían compatibles. Como pueden ver ustedes, no lo son simplemente, porque tenemos el 0001, que sería lo que tenemos ahí, y tenemos el 1010. De hecho, hay 1, 2, 3 cambios de bit. No son para nada compatibles. De hecho, son muy incompatibles. Así que no pasa nada entre ellos dos. No hay compatibilidad ahí. Seguimos, ¿cierto? Y comparamos ahora, veamos ya el 1 con el 10 no pasó nada, ¿cierto? El 2 con el 10, veamos qué tan compatibles son. Y lo son, porque miren, solo cambia uno, así que, perfecto, se puede juntar el 2 con el 10 sin ningún inconveniente y quedan representados así. ¿Sí? Muy bien. Como el 10 quedó ahora representado en la siguiente columna, ¿cierto? Lo marcamos a él. Perfecto, todo bien hasta ahí. Y así continuamos, ¿cierto? Algo borré. Ya sé que borré. Y se aparece algo acá. Ahí. ¿Cierto? Y continuamos. ¿Qué pasa entonces? Podemos seguir nosotros hasta el último, ¿cierto? Y ver acá, para esta columna. Voy a marcarla. Comparar el 14 con el 15, vemos que cambia solamente ese bit, ¿cierto? Va a quedar acá el 14 y el 15, queda chequeado él. Y ustedes pueden comprobar o ver también en el video que en realidad para la primera columna están todos con el check. Están todos, por decirlo así, cubiertos por algún otro grupo. O si se le hace más simple, representados por algún grupo en la siguiente columna. Que eso es lo que a nosotros nos interesa. Seguimos. Nos pasamos a la columna 2 y ahora vamos a empezar a comparar de la siguiente manera, miren. Vamos a empezar a comparar. Perdón, ya hicimos la columna 2 en realidad, ¿cierto? Porque la fuimos escribiendo. Ahí sí. Ya está lista. ¿Y qué tenemos? Que vamos a comparar ahora este término con este. ¿Qué ocurre ahí? ¿Son compatibles o no son compatibles? ¿Qué me dirían ustedes? No son compatibles. ¿Por qué? No son compatibles por lo siguiente, miren. Porque, por ejemplo, yo tengo 000 guión para el caso del 0,1, ¿cierto? Y para el 2,0 tengo el guión 0,1,0. Del momento en que yo tengo guiones en puntos diferentes, ya no son compatibles. No hay ninguna posibilidad. Ninguna de verdad. ¿Ya? Pero fíjense, nos dice que no son compatibles. No quiere decir que al momento de que coincidan los guiones vayan a hacerlo, no. Es como que esto nos indica incompatibilidad únicamente. ¿Sí? Así que no pueden ser compatibles ellos dos, porque tienen guiones en puntos diferentes. ¿Eso qué quiere decir? En realidad que, por ejemplo, si lo tenemos acá de nuevo, para el caso del 0,1, ¿cierto? Y este es el caso del 2,10. Tenemos guión 0,1,0. Para el primer midterm, ¿cierto? El que tenemos acá, vemos que él acepta cualquiera acá, acepta tanto un 0 como un 1.
no nos hace problema con eso, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el otro acepta solo un 0. O sea, no van a poder ser compatibles. Yo a sus compañeros les ponía el siguiente ejemplo. Piénselo como que si yo tuviera, no sé, dos empresas que aceptan productos o personas de algún tipo, lo que quieran ver ustedes, supongamos productos. Y hay una empresa que acepta el producto A, por ejemplo, para repararlo. Es un buen ejemplo. Pensemos que son empresas, o en este caso, que trabajan reparando televisores y otra que trabaja reparando automóviles. ¿Ya? Si nosotros decimos que la empresa A, que repara solo automóviles, es compatible, por ejemplo, con la empresa B, que repara automóviles y televisores. O sea, yo podría intercambiarlas, ¿cierto? Podría usar cualquiera de las dos porque en realidad, en teoría, son compatibles. Pero surge un problema porque no son compatibles. Porque hay una de ellas que hace dos cosas y otra que hace solo una. No las puedo intercambiar, que es lo que buscamos nosotros. ¿Sí? ¿Les queda un poquito más claro con eso? Ese ejemplo medio raro, inventado así rápidamente. No, de hecho no se entiende ese ejemplo. Sí, porque eso es lo que buscamos nosotros con la compatibilidad, es decir, que son intercambiables. Eso es lo que buscamos. Ya. Entonces, como no se puede combinar entonces no, no se puede combinar el 0,1 con el 2,10, no lo marcamos de momento, ¿cierto? Vamos a ver si es que se puede combinar el 0,1 con el 8,10. ¿Se pueden combinar? ¿Son compatibles? ¿Lo son o no? No, ¿cierto? Porque tenemos el que este 0,000, creo, como que agregué uno más ahí, y el 10-0, ahí, ¿cierto? Y pueden ver que los guiones no coinciden. Ya con eso lo hace incompatible. Ya no los podemos juntar. Así que, no hay posibilidad. Y aquí surge un pequeño, podríamos decir, inconveniente, ¿cierto? Esta combinación de acá no se va a propagar a la siguiente columna. No va a quedar en ningún lado el 0,1. En caso que sea menos minterm, se reduce también la cantidad de grupos. Es que el hecho de que sea menos minterm, lo que va a hacer es que en teoría deberían quedar menos grupos, sí, efectivamente, pero es una consecuencia. Claro, Marco, está muy cerca de lo que tú dices, mira. Ahora, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué digo que él? Ustedes lo están viendo ahí, ¿cierto? Que él es un implicante primo. Y le puso un número. Él es un implicante primo porque no se propagó. Nadie lo representa a él. Él no quedó representado en la columna siguiente. Por eso es que, claro, y no es compatible con nadie. Ahí está perfecto. Él solo se representa. Si él no está, nadie lo va a representar a él. Eso es lo que implica. Es como si tuviéramos en el caso de los mapas de Carnot, ¿se acuerdan cuando teníamos un 1 que estaba solo? Si yo no ponía su término, en realidad nadie más lo contiene. No se podía agrupar con nadie. Él es similar, aunque al menos se pudo juntar en este caso con el 0, pero, ¿cierto? ¿Se entiende la idea? O sea, para efectos del método, si es que yo no consigo, ¿cierto?, juntar a un término, en este caso, con alguno del grupo siguiente para que se propague y, por ejemplo, aparezca por acá, inmediatamente se convierte en implicante primo. Inmediatamente. ¿Ya? Porque no quedó representado en la columna siguiente. Si yo lo omitiera, cometería un error, porque me estaría faltando algunos términos que nadie más los va a representar. Al menos completamente, ¿cierto? ¿Se entiende la idea? Porque hay varias formas de poder entenderlo. Una, si queremos ir a lo más práctico, es que simplemente, si no lo podemos agrupar con nadie, se convirtió en implicante primo. Lo más simple y directo. Si queremos ir más allá, ¿cierto? Y hilar al por qué pasa, es porque en realidad no está siendo representado, no está siendo cubierto y no es compatible con nadie. Más allá, obviamente, de lo que ya tiene. Me quedaron unas líneas raras ahí. ¿Qué dice? Qué extraño. Ya. Y seguimos. Ustedes pueden comprobar que para los otros casos no tenemos problema. Por ejemplo, este 0,2 era compatible con quién. Veamos. Veamos si es compatible con él. Con él no es compatible, ¿cierto? Porque los guiones están en puntos diferentes. Tiene un guión acá y un guión acá. No son compatibles. Sin embargo, con él sí son compatibles, ¿cierto? Porque si yo me fijo ahí, solamente hay un cambio y lo demás es todo igual. Perfecto, son compatibles. De hecho, quedó acá. ¿Sí? Y seguiríamos trabajando. Como se combinó con alguien, le ponemos su check. A él también le ponemos su check porque se combinó con alguien y se propagó y por tanto es representado por alguien más.
Y supongamos que completamos la tabla. Nos quedaron todos con el check, a excepción de él, que a él no representa nada más. No quedó en la otra columna junto un 0,1. Eso es lo importante. Lo dejamos marcado, no se les vaya a olvidar, porque si no nos queda diferente. Y procedemos ahora a formar otra columna dentro de lo posible. Y quiero que ustedes se fijen en esto, miren, acá, esta combinación, yo la eliminé, y esta también. ¿Por qué creen que la eliminé? ¿Qué se le ocurre a ustedes mientras yo me como una galleta? No me ocurre nada. Las galletas no se dejan comer, estamos mal. Ahí, están porfiadas. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Fue una pregunta rápida. Una respuesta muy rápida. Claro, porque en sí no me entregan información nueva. Fíjense que contienen a los mismos midterms. Ustedes pueden ver ahí que tienen al 0, al 8, al 2 y al 10, para el caso de la primera. Y además la representación es la misma. Están replicadas, son totalmente redundantes. En el caso de abajo igual, simplemente el orden cambió, pero se representan a los mismos. ¿Ya? Por eso yo eliminé, puedo eliminar cualquiera. Yo en particular eliminé la segunda, porque me pareció, arbitrariamente. Y seguimos, ¿cierto? ¿Qué pasa acá si yo quiero agrupar en esta columna y quiero formar una columna 4? ¿Puedo formar una columna 4? Bueno, no está la columna 4, así que pueden suponer que no, pero ¿por qué no puedo? Porque si yo trato de combinar, por ejemplo, a ella con ella, ¿qué les pasa? Fíjense bien, queda lo que está acá, ¿no? No, queda lo que está ahí, queda algo así. Guión 0, guión 0, como los lentes, ¿cierto? Y acá queda... Oh, no queda eso, queda esto. Queda el monito triste. Y claramente los guiones están en puntos diferentes, ¿no? Son totalmente incompatibles. ¿Ya? Entonces, como no hay ninguna compatibilidad que yo pueda conseguir, se acabó ahí nuestro conjunto de columnas, ¿cierto? Nuestra tabla. ¿Sí? Y se terminó. Y en definitiva, como ella no se combinó con nadie, se convirtió en implicante primo, ¿cierto? Porque no se propagó a otra columna. Lo mismo ocurre con ella. ¿Sí? Así que, ¿cuántos implicantes primos tenemos? 3. Muy bien. Eso que está ahí, no sé por qué lo puse. Dejémoslo ahí. Y yo les había comentado esto en la clase pasada, que esto que nosotros acabamos de hacer es muy parecido a la simplificación que se hace cuando hay adyacencia. Cuando solamente hay un cambio de bit. Se fijan que yo podría factorizar, por ejemplo, por el ABC, como acá, por el ABC, me queda entonces D negado más D, eso se simplifica y queda igual a 1. Por tanto, lo que queda en definitiva es ese ABC. Es exactamente lo mismo. Ah, pero espera, la esencialidad todavía la vamos a ver. De momento identificamos que son primos, ¿cierto? ¿Por qué son primos? Por el hecho de que no se podían o no se propagaron a otra columna hacia adelante, ¿cierto? Solamente ellos se representan. ¿Sí? Siempre que en nuestras columnas hay algún término, ¿cierto? Algún minterm, en este caso, aunque esté combinado, que no se combine con nadie más y pase a la siguiente columna, él queda como implicante primo. ¿Ya? ¿Duda hasta acá? Cualquier duda que tengan. Dime, Matías. ¿De dónde lo saco? El que está acá, mira, te voy a mostrar, por ejemplo, 202 y el 810. 02 y el 810. ¿Qué tenía que tengan 0 o 1? Recuerden que lo que estamos haciendo es propagar esto. Ya, por ejemplo, voy a marcar acá el 02. De hecho, lo vamos a hacer desde más adelante. Acá se entendió entonces, miren, porque yo les comentaba que al combinar estos dos, ¿qué ocurre? Solamente hay un cambio de bit. El minterm, por ejemplo, que queremos formar es este, 0, 1, ¿cierto? Y estamos comparando dos, 0, 0, 0, 0 y 0, 0, 0, 1. Nosotros estamos diciendo que son compatibles siempre que haya al menos, o en realidad, solamente un cambio. Por tanto,
yo podría decir que ellos son equivalentes a esto, ¿no? Sí, porque en realidad estoy diciendo que los 3 primeros bits tienen que ser 1 y el último puede ser cualquiera. El implicante primo 1. Siempre que no se propague a la siguiente tabla, a la siguiente columna, queda como implicante primo. No importa dónde esté, aunque estuviera la primera. Supongamos que hubiera un caso que en la primera columna hay alguno que no se combinó con nadie, él queda como implicante primo, inmediatamente. ¿Ya? Es el hecho de que no se propaga hacia la siguiente columna lo que lo hace implicante primo. Porque nadie lo cubre, eso significa. ¿Ya? Así como lo formé. Y así nos quedó. ¿Cierto? Y eso es lo que yo pongo ahí. Lo fui haciendo para cada uno de los casos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con por ejemplo, acá? Con ese. ¿De dónde salió? Sería, en este caso, por ejemplo, el 0,2. ¿Cómo era el 0,2? El 0,2 era así. Era 0,0 0. Le recuerdo que esto obviamente nosotros lo habíamos visto en la clase pasada y yo estoy solamente recordándolo, ¿ya? Porque va a haber un problema que va a partir, por ejemplo, de la columna 2, por decirlo así, ¿ya? La idea es que sea la parte más corta. O no sea el problema completo, porque si no les podría tomar mucho tiempo. Y con el cual, con el 8,10, por ejemplo. Esa comparación con ese. Que sería 1,0-0, ¿cierto? Ahí. 1,0-0. Entonces, yo lo que busco es saber qué tanto se diferencian. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ellos? Claramente podemos ver que ese bit es igual, ese es igual, ese es igual, ¿cierto? Y la diferencia está en el 0 y el 1, ¿cierto? Así que cambia ese bit. Por tanto, lo puedo representar de la siguiente manera. Guión 0, guión 0. Y ahí no aparecen los lentes. ¿Sí? Ahí lo vieron, ¿no? Y yo les comentaba que si, por ejemplo, tuviéramos algo así, quiero que me digan ustedes si esto es compatible o no. Podría quedar, pero eso implicaría que queda un 1. Lo que me escribió los 4 guiones, me escribió Félix. De hecho, sí podría quedar. ¿Cuándo quedaría eso? ¿Cuándo creen ustedes que quedaría eso? Piénsenlo, ¿cuándo quedaría un 1? En este caso, pueden hacer el ejercicio si quieren, cuando están todos los midterms. Por ejemplo, así. En realidad, si lo pienso, a ver, puede ser cualquiera. De hecho, sí, tendría sentido. ¿No? Tendría sentido. Porque eventualmente estarían representados por alguien y que haya un solo implicante. ¿Ah, sí? Sí, esto debería dar. Debería dar. Pero podría quedar así. Quería un último. De todas maneras lo vamos a revisar, ¿ya? Pero sí. Me da la impresión que ese debería darle algo así. Depende mucho de la función en realidad. Ya, y mi pregunta que les estaba haciendo acá. ¿Son compatibles ellos dos, los que puse ahí? ¿No? No son compatibles, ¿cierto? ¿Por qué? Pues yo les podría decir, pero coinciden los guiones. Sí, pues coinciden los guiones, eso les da la oportunidad de ser compatibles. Sin embargo, para que sean compatibles, además de que obviamente coincidan los guiones, tienen que tener solamente un cambio. Y aquí no, aquí hay 2 cambios. Así que no, no se puede. Lamentablemente no son compatibles. Es como que eso fueran restricciones duras que se dice. Los guiones son restricciones, así que si no se cumplen, ya de plano no nos sirve esta solución. ¿Se fijan? Y así lo fuimos construyendo. Hasta acá se entiende la dinámica y cómo nos detuvimos. Nos detuvimos cuando ya no pudimos seguir agrupando más. Y quedamos hasta ahí. Y cualquiera que no se haya combinado con nadie, que fue por ejemplo el caso de él y de él, van a quedar como implicantes primos. ¿Ya? Si se entiende eso, entonces estamos muy bien. No se vayan a olvidar durante el procedimiento de ir haciendo los checks, porque tienen que chequear. Siempre que se combinó con alguien y se propagó a la siguiente columna, o perdón, a la siguiente columna, porque lo tengo invertido, ustedes le van a, en este caso, a poner el check. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá?
Mientras yo veo hacia dónde tengo la izquierda, hacia dónde tengo la derecha. Sí, la tengo así ya. ¿Se puede en más de una, va con más check? No, como les comentaba al principio, en realidad se chequea una vez. Basta que se combine una vez para que esté listo. No tiene sentido seguirlo chequeando. Es una pregunta súper válida, de hecho, pero no, basta solamente una vez. Con que esté representado, todo perfecto. Yo sigo fuera del planeta. Me pregunto cómo será la lluvia desde afuera. No se ven las nubes, ¿cierto? Los huracanes se ven así. Ya. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí viene la parte que a veces genera dudas. Bueno, la otra se puede decir que se puede decir que en realidad el otro procedimiento puede ser tedioso, ¿sí? Porque dependiendo de la cantidad de variables que tengamos va a ser más largo. Pero una vez que uno se acostumbra, en realidad es bien mecánico, ¿cierto? Ahora, vamos a formar una tabla de la siguiente manera. Miren, quiero que ustedes se concentren solamente en lo que yo les estoy comentando. Ya, ese es un buen fondo. Un buen fondo, Matías, ahí como para buscar imágenes de ese estilo. Y ya, lo que vamos a hacer ahora es una tabla donde vamos a poner dos cosas. Los implicantes primos por un lado, hacia abajo en la vertical, que tenemos no solo tres, tenemos el IP1, IP2 e IP3. Y vamos a poner la horizontal, ¿cierto? Lo que son los minterms. Vale decir, estos son los unos de la función, ¿cierto? El 0, el 1, 2, 8, 10, 11, 14, 15, ¿cierto? Iba a decir 16, pero no, ¿cierto? Hasta el 15 en este caso. Y los vamos a poner así, miren. Vamos a poner el implicante primo 1, implicante primo 2 y así. ¿Se fijan que están acá los implicantes primos? Y están también con su correspondiente o con sus correspondientes minterms, a quienes representan ellos, ¿cierto? El implicante primo 1 contiene al 0 y al 1. El otro contiene al 0, al 2, al 8 y al 10. Y el implicante primo 3 contiene al 10, al 11, al 14 y al 15, ¿cierto? Y acá están los minterms. ¿Para qué nos sirve esta tabla? Para lo siguiente, mucha atención. Nos sirve para saber cada uno de estos implicantes a quiénes cubren, a quiénes están representando, porque la idea es que estén todos los minterms representados. Eso es lo que buscamos nosotros, que estén todos. Esto es el equivalente, y quiero que lo vean desde el punto de vista de los mapas de Carnot, el equivalente de que nosotros dijéramos que queremos cubrir todos los unos. ¿Ya? Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora. Que queden incluidos todos los unos, pero a través de la combinación más pequeña posible de implicantes primos. Que para nuestro caso son solo tres, y vamos a ver que son bien particulares, ¿cierto? Pero podría ser el caso que en otro problema fueran, no sé, 6 implicantes primos y que 2 sean esenciales y los otros tenemos que nosotros jugar para ver cuáles quedan. ¿Ya? Y yo les voy a hacer un problema de ese estilo. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos la tabla armada, ustedes pueden ver que vamos a marcar acá el 0 y el 1. ¿Por qué? Porque es lo que cubre el implicante primo 1. ¿Cierto? Para el otro caso, vamos a cubrir, fíjense bien, el 0, el 2, el 8 y el 10. ¿Por qué? Porque es lo que cubre él. Es así, bien directo, ¿no? Después, ¿cuáles cubrimos? Lógicamente el 10, el 11, el 14 y el 15. Y estamos, ¿cierto? Y vamos a identificar acá lo siguiente, miren. Vamos a identificar lo siguiente, donde vamos a ver que, por ejemplo, el 0 lo cubren dos. Lo cubre el implicante 1 y el implicante 2. ¿Sí? Así que cualquier opción lo podría cubrir a él. Pero ¿qué pasa con el 1? ¿Quién lo cubre a él? ¿O cuántos lo cubren? Solo uno. Solo el implicante primo 1. Entonces, como no hay ningún otro implicante primo que cubra esa combinación, inmediatamente él se convierte en esencial. Porque si él no está, nadie lo representa a esa combinación. ¿Ya? Por eso es esencial. Es como un implicante crítico que tiene que saber estar. ¿Se entiende la idea? Por eso él es esencial. Porque es el único de los tres implicantes primos que está cubriendo al 1. Si yo no pongo este implicante primo, inmediatamente la función va a estar errónea, no se va a corresponder, ¿cierto?, a lo real porque nos faltó un 1 por cubrir. Es como que si en el mapa dejáramos un 1 fuera. ¿Sí? Y ustedes pueden notar también que este problema en específico cuenta con tres implicantes primos esenciales. O sea, los tres son esenciales. ¿Por qué? Fíjense qué pasa con el implicante primo 2.
y con la combinación en este caso del 2 y el 8. Es el único que la cubre, que las cubre a ellas dos, ¿cierto? Por tanto, es esencial también, porque si él no está, no tenemos esas combinaciones. Lo mismo ocurre para 11, 14 y 15, que son solo cubiertas por el implicante primo 3. Por tanto, él se convierte en esencial. Tú me dices si por ejemplo, el IP2 hubiera tenido también al 1. Ah, sí. De hecho, sí. Buen ejemplo. Pensemos lo que nos comenta Félix. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, hubiéramos tenido esto? Supongamos, no tendría sentido que fuera implicante porque se hubiera combinado, pero pensemos que estuviera así la tabla. Si estuviera así, inmediatamente este implicante primo deja de ser esencial. El implicante primo, en este caso, teníamos el 1. ¿Por qué? Porque en realidad no me entrega nada nuevo. No cubre a nadie que alguno de los demás no cubran. Perdió por decirlo así, su característica que lo hacía distintivo, diferente a los demás, y por tanto él tenía que estar. Ahora ya los demás ya hacen lo mismo que hace él, por decirlo así. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Es que de hecho el IP3 podría, en este caso, cubrir uno. De hecho, fíjense que para ser esenciales, basta que cubran al menos un minterm que nadie más cubra. Con eso son esenciales. Claro, si quisiéramos nosotros medir allá como qué tan esenciales son, podríamos decir que, mira, este es más esencial porque cubre más combinaciones o más minterms que nadie más cubre. ¿Ya? Pero sigue siendo esencial. Claro. Les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Tenemos tiempo, de hecho tenemos 2 minutos. Vamos a... Déjeme buscar un libro que tengo por acá. ¿Cómo no estaba preparado? Ah, justo tenemos ahí. Ahí tenemos un caso. Aquí tenemos implicantes primos, miren. Tenemos 7 implicantes primos, tenemos estos minterms. Y fíjense lo que ocurre acá. Ellos cubren a lo siguiente. Aquí le pusieron con cruce, pero es lo mismo que hicimos nosotros. ¿Cuántos son esenciales? Están marcados, pero díganme ustedes cuáles son los esenciales y por qué son esenciales. Claro, el P1 y el P7, ¿por qué? Porque fíjense que esta combinación, en este caso este minterm el 2, lo cubren dos implicantes primos. No hay ninguno que se va a hacer esencial por él. Acá también, 2, 2, 2. Pero este minterm, el 9, solo lo cubre el implicante primo 1. O sea, si no está él, este implicante no va a estar considerado. Perdón, bueno, sí, se puede decir implicante, pero el minterm no va a estar considerado. ¿Por qué el P5? El P5, fíjense que no es esencial por lo siguiente. Porque lo que él cubre, que sería en este caso el 4, el minterm 4, también lo cubre el P implicante primo 4, ¿cierto? Y además el otro que cubre el 12, también lo cubre el P1. Ah, ya, sí, está afuera, ¿no? Eso lo ponen para indicar cuando tienen más términos, pero esa doble línea no sirve para mucho, la verdad. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sería lo que tendríamos que hacer en este caso? Que sería un caso un poquito más avanzado. Tendríamos que dejar los implicantes primos y después buscar una combinación de los demás implicantes que cubran. Miren, lo que le voy a mostrar acá. Vamos a mantener el implicante primo 1, implicante primo 7, esos tienen que saber esta la solución. Además de cubrir, por ejemplo, al 9, y en este caso el implicante primo 7 al 15, ellos cubren al 8, al 12, al 13, ¿cierto? Incluso dos veces. Y ahí lo que se hace es que se quitan todo lo que ya está cubierto, se quita, por ejemplo, el 12, se quita el 13, se quita el 8. ¿Por qué se quitan? Bueno, y también el 9 y el 15, porque ya van a estar cubiertos a la solución que va a tener que considerar al implicante primo 1 y el implicante primo 7. Y se hace esto, miren. Ahí sale como todo el texto de qué se hace, pero se quitan todos los demás y se dejan los otros implicantes. Y se busca luego un conjunto que pueda cubrir a los que faltan. Fíjense que ellos son implicantes primos, pero no son esenciales. ¿Sí? ¿Se entiende eso que les expliqué?
O sea, los implicantes primos tienen que saber, perdón, los implicantes primos esenciales tienen que saber ir, ¿cierto? Porque son los únicos que cubren a ese min term, como dice Marco, ¿cierto? Con solo un término que haga único al IP, lo convierte en esencial entonces, precisamente, ¿cierto? Basta un término que solo incluya él, o en este caso, un min term que solo incluya él, para que sea esencial. Podría tener 4 o 5, ¿cierto? Pero con uno ya es suficiente. Porque si no está él, nadie más lo va a cubrir. Y los que están acá, el PI2, el PI3, PI4, 5 y 6, todos ellos son primos, pero no esenciales, porque siempre hay algún otro que cubre las otras combinaciones. ¿Y qué faltaría entonces? Simplemente buscar cuáles son las combinaciones que nos permiten cubrir a todos. Aquí podríamos buscar, por ejemplo. Podríamos fijarnos que, por ejemplo, el P5, fíjense, el P5 no tiene ningún sentido que esté la solución. ¿Por qué? Porque en realidad el P5 cubre solo uno y el que cubre, lo cubre el P4. O sea, no tiene sentido, ¿cierto? Porque además el PI4 me entrega otra combinación que él cubre. Así que yo el P5 no lo considero, menos al P6 porque también me cubre uno que ya lo cubre el 3. Y fíjense que de hecho el implicante primo 3 y el 4, solamente ellos dos me cubren todas las combinaciones que me faltan. ¿Sí? Por tanto, una solución, tal como la presentan en este libro, sería la siguiente. Implicante primo 1, el 7, ¿cierto? El 3 y el 4. Que el 3 y el 4, recuerden que no serían esenciales. Los esenciales son solamente el 1 y el 7. Y se obtiene de la misma manera. Esto, por si acaso, venía desde el problema antes, ¿ya? ¿Se entiende? Yo hasta que me comí la galleta me costó. Claro, en ese problema se realiza de esa manera. Es parecido a lo que hacemos cuando formamos un mapa de Carnot, ¿cierto? Cuando tenemos que buscar el mínimo, tratamos de cubrir todo, ¿cierto? Con la menor cantidad de grupos. Para los IP esenciales, no. Los IP esenciales se obtienen tal cual. Cuando son esenciales, inmediatamente queda una solución. Los esenciales, directo a la solución. Y los únicos que hay que, por decirlo así, como que buscar con cuál cubrir mejor, es con los que son primos, pero no esenciales. Porque se busca cubrir todo con la menor cantidad de ellos. ¿Sí? Piénsenlo siempre con la idea de cómo lo hacen ustedes con los mapas. Con los mapas de repente decimos, ya mira, que si puedo formar dos grupos, puedo formar tres. Ah, pero es que si formo este ya no tiene sentido, por ejemplo, incluir otra vez otro grupo, cosas por el estilo. Como es acá, miren. Les voy a mostrar un caso. No sé por qué le acerqué tanto. Ah, ya lo que me faltaba, disculpen, antes que me vaya. Por acá. Por ejemplo, acá. En este mapa que ustedes están viendo ahí, ¿tendría sentido, por ejemplo, el que yo hiciera esto? Agrego otro grupo, va a hacer que aparezca otro término, ¿cierto? Pero en sí no es necesario porque ya están cubiertos esos ceros, ¿cierto? Sería totalmente redundante. Entonces, el hecho de descartar ese grupo que yo puedo formar es lo mismo que hicimos recién, pero en el sentido de no considerar esos otros implicantes primos, ¿cierto? Porque ya habían otros que consideraban ya esos términos, esos min-term, recuerden que son las casillas, ¿cierto? Y yo por eso lo omito. El grupo verde y el morado. No están conectados el grupo verde y el morado, son separados. Por eso están en diferente color, Félix. Ah, esa es buena pregunta. Me preguntan si es que yo agregara a este grupo, ¿la función estaría mala o daría lo mismo? Y yo les puedo decir algo importante. La función no estaría incorrecta. Sería correcta, sin embargo, no estaría minimizada. No sería el mínimo, porque tendría un término adicional. Entonces, si a mí me piden simplificar, claro, tendría menos puntaje porque me pidieron simplificar y yo no simplifiqué como correspondía. Pero la función no estaría mala. Sería totalmente viable y factible. ¿Ya? Sin embargo, si a mí me falta cubrir un cero, ahí sí está mal. Ahí eso no lo puedo aceptar. Eso nos queda mal. No nos funciona lo que nosotros estamos haciendo. Es como, piénsenlo así, como que ustedes crearan una puerta que acepte claves, por ejemplo, y que le dan, o no, más simple, una puerta
que tuviera detección de huella. ¿Ya? Una puerta con detección de huella. Y, por ejemplo, ustedes pueden de repente, el error que se puede aceptar es que alguien que tenía huella no pase, pero no que, por ejemplo, alguien que no está registrada su huella pueda pasar, ¿cierto? Algo de ese estilo, así que se entiende. Y me dice Félix que se refiere a cómo están conectados, por ejemplo, los verdes. Ah, se puede traspasar hacia el otro lado o formar un grupo. Ah, claro, sí. Es que lo que pasa es que yo les comentaba cuando vimos nosotros mapas de Carnot, que estos mapas es como que estuvieran, como que fueran un balón, por decirlo así. Por atrás están conectados. Entonces, por detrás del mapa, imagínatelo como una esfera, los unos se juntan así. Entonces yo puedo juntarlos de esa forma. Y también puedo hacer otros grupos más, uno de los extremos. ¿Se acuerdan que podía hacer grupos de los extremos? Por ejemplo, así, supongamos que tuviera esto. 1, 1, 1 y 1. Yo podría formar un grupo así. Porque se juntan por detrás, así. ¿Sí? ¿Ya? Eso lo revisamos nosotros cuando vimos los mapas de Carnot. Ahí. Ya. Yo creo que ya estamos pasando 7 minutos, así que sería todo por hoy. Recuerden que les voy a subir otro ejercicio de Quinn McCloskey con un video cortito explicatorio. Cualquier duda que tengan me mandan mail, ¿ya? Y el día miércoles recuerden que es la prueba, yo voy a estar disponible en videoconferencia. Les voy a mandar también un aviso el mismo día para que sepan qué parte y todo, por si acaso a alguien se le escapa, pero sería la dinámica que comentamos, ¿ya? Así que le agradezco su participación, espero que estén muy bien y no les quito más tiempo, ¿ya? Que estamos pasados. Chao, chao. Que estén muy bien.